Frío. Oscuridad. El viento ululaba con fuerza, cortando como dagas de hielo sobre la piel de los soldados que, empapados en sudor y sangre, apenas podían ver más allá de sus manos. La batalla de Eylau, en pleno invierno de 1807, sería una de las más sangrientas y crueles de las guerras napoleónicas. La escena que se vivió aquella noche parecía más salida de una pesadilla que de un campo de batalla. Hombres luchando en medio de una tormenta de nieve, con la muerte acechando en cada rincón. Aquella batalla no sería recordada por victorias gloriosas, sino por la brutalidad y el sacrificio. ¿Pero qué llevó a estos soldados a enfrentarse en condiciones tan inhumanas? Eylau no fue simplemente un choque entre ejércitos. Fue un enfrentamiento con la naturaleza misma, con el frío, con el hambre y con el terror constante de la muerte. Los hombres de Napoleón y del Imperio ruso no solo se enfrentaban entre sí, luchaban por sobrevivir. Vamos a sumergirnos en esa noche, donde cada aliento era un desafío y cada paso podía ser el último. Para entender cómo se llegó a la batalla de Eylau, es necesario remontarse a la situación geopolítica de Europa en 1807. Napoleón Bonaparte había alcanzado su apogeo tras varias campañas exitosas en las que había derrotado a las principales potencias europeas. La batalla de Austerlitz en 1805, conocida como la Batalla de los Tres Emperadores, había sido una de sus victorias más impresionantes, destruyendo las fuerzas combinadas de Austria y Rusia en una muestra magistral de táctica militar. Con el Sacro Imperio Romano Germánico disuelto y los estados alemanes bajo su control, Napoleón se había consolidado como el amo indiscutido de Europa continental. Sin embargo, la guerra contra Prusia y Rusia, conocida como la Guerra de la Cuarta Coalición, no había sido tan fácil de resolver. En 1806, Napoleón había derrotado a las fuerzas prusianas en Jena y Auerstedt, pero los rusos seguían resistiendo, y el invierno prusiano estaba cobrando un alto precio en sus ejércitos. La campaña de 1806 a 1807 no fue solo una lucha entre dos ejércitos, fue una confrontación con la naturaleza misma. Las tropas francesas, acostumbradas a campañas rápidas y decisivas en climas más templados, se encontraron enfrentando un enemigo mucho más implacable, el frío extremo. El ejército ruso, comandado por el general Levin August Bennigsen, había estado retrocediendo estratégicamente desde finales de 1806, evitando enfrentamientos decisivos con las fuerzas de Napoleón, con la esperanza de atraer al ejército francés a una posición desfavorable. Bennigsen sabía que su ejército no era rival directo para el disciplinado y bien entrenado ejército francés en un enfrentamiento tradicional, pero confiaba en que las duras condiciones invernales podrían debilitar a los franceses antes de que ocurriera un combate final. Napoleón, por su parte, estaba decidido a forzar una batalla decisiva antes de que el desgaste de la campaña afectara más a sus tropas. El invierno, las largas marchas y la escasez de suministros estaban comenzando a pasar factura en la moral de sus hombres, y sabía que una victoria rápida era esencial para mantener el impulso de sus campañas anteriores. Pero los rusos no se lo pondrían fácil. Eylau, una pequeña y hasta entonces insignificante aldea prusiana, se convirtió en el punto focal de esta confrontación. El terreno era complicado, con colinas cubiertas de nieve y caminos apenas transitables por el hielo y el barro. Sin embargo, Napoleón estaba convencido de que sus tácticas superiores y la audacia de sus comandantes clave, como el mariscal Murat y el mariscal Ney, podrían superar cualquier obstáculo. Decidió avanzar hacia Eylau, donde las fuerzas rusas parecían estar atrincheradas y listas para resistir. El 7 de febrero, las primeras escaramuzas comenzaron alrededor de la aldea. Aunque el enfrentamiento inicial fue relativamente menor, la llegada del grueso del ejército francés y las fuerzas rusas convirtió el área en un hervidero de actividad militar. La batalla que estaba por comenzar sería un choque titánico no solo de soldados y oficiales, sino también de voluntades y resistencia física. A medida que ambos ejércitos se posicionaban para el enfrentamiento principal, ninguno de los dos comandantes podía prever el papel devastador que jugaría el clima en la batalla. Los fríos vientos del norte comenzaban a soplar con más fuerza, trayendo consigo una tormenta de nieve que dificultaría enormemente las maniobras y la visibilidad. El destino de miles de hombres quedaría sellado en los próximos días, no solo por las decisiones de sus líderes, sino también por la indiferente crueldad del invierno. El amanecer del 8 de febrero de 1807 se presentó cubierto por nubes grises y pesadas. Los copos de nieve comenzaban a caer con mayor intensidad mientras los ejércitos se preparaban para el combate. Para muchos de los soldados, la nieve parecía ser un adversario tan letal como las balas o las bayonetas del enemigo. A medida que avanzaban hacia sus posiciones, sus botas se hundían en la nieve hasta los tobillos, dificultando cada paso y haciendo que los movimientos más simples se convirtieran en un esfuerzo agotador. La visibilidad era mínima,
y el viento helado cortaba el rostro como si fuera una navaja. Desde el primer momento, la artillería comenzó a hacer su trabajo. Los cañones franceses y rusos rugieron, lanzando proyectiles que, en circunstancias normales, habrían causado una devastación masiva. Sin embargo, la nieve absorbía gran parte del impacto. Los proyectiles se hundían en la capa blanca o rebotaban sin causar el daño esperado. A pesar de esto, la artillería seguía disparando, y el sonido ensordecedor de los cañonazos se mezclaba con el gemido del viento. El terreno, cubierto por una espesa capa de nieve, ofrecía pocas oportunidades para movimientos rápidos o maniobras tácticas. Los soldados avanzaban lentamente, luchando por mantener el equilibrio en medio de la nieve resbaladiza. La infantería, que normalmente sería la fuerza principal en una batalla de estas dimensiones, se encontraba en desventaja. Las líneas se desorganizaron rápidamente, y la coordinación entre las diferentes unidades se volvió casi imposible. Muchos soldados ni siquiera podían ver a sus propios oficiales, y mucho menos recibir órdenes claras. El ejército francés, que hasta ese momento había confiado en su velocidad y capacidad de maniobra, se encontraba atrapado en una situación desesperada. La nieve y el frío ralentizaban cada avance, y las bajas comenzaban a acumularse. Los soldados heridos caían al suelo, incapaces de moverse, y pronto eran cubiertos por la nieve, desapareciendo en el paisaje blanco. Aquellos que aún podían luchar lo hacían con una mezcla de furia y desesperación, sabiendo que la muerte acechaba tanto en el enemigo como en el frío que los rodeaba. Por su parte, el ejército ruso no estaba en mejores condiciones. Aunque más acostumbrados a las duras condiciones invernales, los soldados rusos también sufrían por el frío y la desorganización. Bennigsen había confiado en que el invierno debilitaría a los franceses, pero no había anticipado cuán caótica se volvería la batalla para ambos bandos. Las comunicaciones eran casi imposibles, y la confusión reinaba en el campo de batalla. A medida que las horas avanzaban, la tormenta de nieve empeoraba. La visibilidad se reducía a escasos metros, y los hombres comenzaban a perder el sentido de la orientación. Los ataques cuerpo a cuerpo se volvieron cada vez más frecuentes, con soldados enfrentándose en brutales combates sin siquiera saber si estaban luchando contra el enemigo o contra sus propios compañeros. La batalla, que había comenzado como un enfrentamiento entre dos grandes ejércitos, se transformó en una serie de encuentros individuales, dispersos por todo el campo de batalla. El frío también cobró un precio psicológico. Muchos soldados, al ver caer a sus compañeros, comenzaron a perder la esperanza. El cansancio, el miedo y el dolor se mezclaban con la desesperación de estar atrapados en un lugar donde la muerte parecía inevitable. Algunos simplemente se dejaban caer en la nieve, incapaces de seguir luchando, esperando que el frío los reclamara antes de que lo hiciera una bala o una bayoneta. A medida que las horas avanzaban en la batalla de Eylau, la nieve se transformaba en un adversario silencioso y despiadado. Aquel manto blanco, que en otras circunstancias podría haber sido símbolo de tranquilidad y pureza, se convirtió en un elemento letal que desdibujaba las fronteras entre la vida y la muerte. El frío no solo afectaba el cuerpo de los soldados, sino también sus mentes, haciendo que cada minuto en ese campo de batalla se sintiera interminable. Para muchos, la nieve fue lo que marcó la diferencia entre sobrevivir o sucumbir a una muerte lenta y dolorosa. La nieve acumulada dificultaba todos los aspectos de la batalla. El simple hecho de moverse requería un esfuerzo titánico. Los soldados se hundían hasta las rodillas con cada paso, agotando rápidamente sus energías. Las botas, muchas de ellas desgastadas por las largas marchas, ya no eran suficientes para proteger los pies del intenso frío. Con el paso de las horas, numerosos hombres comenzaron a sufrir congelación, primero en los dedos de las manos y los pies, luego en las extremidades. El dolor era indescriptible, y aquellos que no podían continuar quedaban varados en el campo de batalla, donde la nieve comenzaba a cubrirlos como si estuviera reclamando sus cuerpos. Sin embargo, no era solo el frío lo que hacía de la nieve un enemigo tan formidable. Su presencia alteraba la dinámica del combate de una manera profunda. La visibilidad era prácticamente nula. El viento levantaba ráfagas de nieve que cegaban a los soldados, impidiéndoles ver más allá de unos pocos metros. Los oficiales gritaban órdenes, pero el rugido del viento y el estruendo de los cañones hacían que éstas se perdieran en el aire. Los batallones se desorganizaron rápidamente, y en medio de la confusión, era común que los soldados se encontraran aislados de sus unidades. Muchos, desorientados, se encontraban de pronto en medio de las líneas enemigas, sin saber cómo habían llegado allí. La naturaleza traicionera de la nieve también afectó las armas. Los mosquetes, ya de por sí poco fiables bajo condiciones normales, fallaban continuamente debido a la humedad y el frío.
Los mecanismos se congelaban, y los soldados se veían obligados a recurrir a las bayonetas o incluso a sus propias manos para defenderse. Los cañones, que habían sido un elemento clave en las victorias de Napoleón en batallas anteriores, resultaron ser ineficaces en ese entorno. Muchos proyectiles quedaban enterrados en la nieve, sin causar el daño devastador que se esperaba. A veces, los artilleros ni siquiera podían ver el impacto de sus disparos debido a la ventisca que envolvía el campo de batalla. Para los soldados heridos, la nieve fue especialmente cruel. Aquellos que caían en combate, ya fuera por heridas de bala o por agotamiento, enfrentaban un destino sombrío. Si no eran rápidamente auxiliados por sus compañeros, la nieve se encargaba de cubrir sus cuerpos, condenándolos a una muerte lenta. El frío adormecía sus sentidos, y muchos sucumbieron a la hipotermia antes de que pudieran recibir asistencia. Los gritos de dolor se apagaban en el aire helado, y los cuerpos se iban acumulando en montículos a lo largo del campo. La nieve, en su indiferencia, no hacía distinciones entre rusos y franceses. Todos eran consumidos por su abrazo mortal. Al caer la noche, la situación se volvió aún más desesperada. La oscuridad, combinada con la tormenta de nieve, hizo que el caos se apoderara de ambos ejércitos. Era casi imposible distinguir amigo de enemigo, y los combates cuerpo a cuerpo se intensificaron. En muchos casos, los soldados luchaban más por instinto que por estrategia, utilizando cualquier arma a su disposición. Aquellos que aún podían moverse trataban de encontrar refugio donde pudieran, ya fuera entre los escombros de la aldea de Eylau o entre los cadáveres de sus compañeros. La nieve también afectó profundamente la moral de los soldados. Para muchos, el simple hecho de estar atrapados en ese entorno desolador y hostil era suficiente para quebrar su voluntad de luchar. El frío extremo no solo causaba dolor físico, sino que erosionaba lentamente la mente de los hombres. El tiempo se volvía una tortura interminable, y la desesperación se instalaba en sus corazones. Algunos intentaron desertar, alejándose de la batalla en un intento de encontrar calor y refugio, pero la mayoría fue capturada por la nieve antes de que pudieran llegar a algún lugar seguro. El paisaje, que al inicio del día había sido un campo de batalla cubierto de nieve, se transformó en un cementerio blanco. Los cuerpos de los caídos se mezclaban con la nieve, creando una imagen macabra de desolación. Aquellos que aún seguían en pie lo hacían con la certeza de que no podían escapar de ese infierno blanco. La nieve no solo había cubierto el campo de batalla, había sepultado las esperanzas de victoria rápida para ambos bandos. Lo único que quedaba era el deseo de sobrevivir a una de las noches más largas y aterradoras que cualquier soldado pudiera recordar. A pesar de las condiciones extremas y el ambiente opresivo, la caballería de Murat se puso en marcha. Los coraceros, con sus armaduras que brillaban a pesar del cielo gris y la nieve que los cubría, encabezaban la formación, seguidos por húsares, dragones y lanceros, todos ellos hombres que habían demostrado su valor en numerosas batallas a lo largo de las campañas de Napoleón. Sin embargo, lo que enfrentaban ese día era distinto a cualquier otra cosa. La nieve, el frío y la confusión que reinaba en el campo de batalla presentaban desafíos que ni siquiera el más experimentado de los soldados podía haber previsto. Las tácticas habituales de caballería, como la carga a toda velocidad y el avance coordinado, se volvían casi imposibles de ejecutar en ese terreno inhóspito. El suelo resbaladizo bajo las patas de los caballos hacía que cada paso fuera un riesgo. Los animales, entrenados para la guerra, luchaban por mantener el equilibrio mientras avanzaban a través de la nieve que cubría el suelo hasta varios centímetros de profundidad. Los jinetes, envueltos en sus abrigos y armaduras, también sentían el peso del frío en sus cuerpos. Pero Murat, con su habitual energía y carisma, alentaba a sus hombres a seguir adelante, convencido de que esta carga podría cambiar el curso de la batalla. Los franceses, en ese momento crítico, necesitaban algo que reavivara su espíritu de lucha, y Murat estaba decidido a darles esa chispa. La formación de caballería avanzaba rápidamente, o tan rápido como lo permitía el terreno. Los cañones rusos intentaban detener la embestida, pero la nieve amortiguaba los disparos, y muchos de los proyectiles caían sin causar el daño esperado. A medida que la caballería se acercaba a las líneas rusas, el ruido de los cascos de los caballos y los gritos de guerra de los jinetes franceses resonaban en el aire helado, creando una atmósfera cargada de tensión. Para los soldados de infantería rusos que se encontraban en las líneas del frente, el espectáculo debía de haber sido aterrador. Miles de caballos y hombres cargando a través de la ventisca, como una fuerza imparable de acero y sangre. El impacto fue brutal. La primera línea rusa fue barrida por la fuerza de la carga de los coraceros. Las bayonetas y fusiles rusos no fueron suficientes para detener el empuje de la caballería pesada, y en pocos minutos, la formación inicial del ejército ruso comenzó a desmoronarse.
Los coraceros atravesaron las líneas enemigas, cortando los soldados rusos con sus espadas largas mientras los húsares y dragones les seguían, atacando a los soldados dispersos que intentaban reagruparse. Sin embargo, la victoria no estaba asegurada. La tormenta de nieve seguía empeorando, y la visibilidad era prácticamente nula. Los jinetes franceses, en su avance, perdieron la capacidad de coordinar sus ataques. Algunos grupos de caballería se encontraron luchando en pequeños combates dispersos, mientras otros se adentraron demasiado en las líneas rusas y quedaron atrapados, aislados del resto de sus compañeros. La confusión reinaba tanto en las filas rusas como en las francesas, y la nieve, que en un principio había servido como una ventaja para los rusos, ahora actuaba como un enemigo común, cegando y desorientando a todos en el campo de batalla. A pesar de las dificultades, la carga de Murat fue un golpe devastador para los rusos. La moral en las filas del ejército de Bennigsen comenzó a tambalearse, y aunque lograron reagruparse en algunas partes del campo, la estructura de su defensa se había visto seriamente afectada. Las tropas rusas que estaban al frente fueron diezmadas, y las que se encontraban en la retaguardia tuvieron que movilizarse rápidamente para cubrir los huecos dejados por la carga francesa. Murat, aunque consciente del caos en el que se encontraba su caballería, sabía que había logrado lo que Napoleón necesitaba. Había frenado el avance ruso y proporcionado un respiro crítico para las fuerzas francesas, que estaban al borde del colapso. Sin embargo, la victoria parcial no fue sin costos. Muchos jinetes franceses cayeron en la carga, ya sea por el fuego enemigo o por el propio frío que les impedía moverse con agilidad. Los caballos, exhaustos por el esfuerzo de correr a través de la nieve, comenzaron a desplomarse, y los hombres que seguían luchando lo hacían en condiciones cada vez más extremas. Las bajas en ambos lados seguían aumentando, y el campo de batalla de Eylau se había convertido en un lugar donde la vida y la muerte se entremezclaban en cada rincón, Murat, a pesar de las dificultades, volvió con lo que quedaba de su caballería al centro de la línea francesa, recibiendo el reconocimiento inmediato de Napoleón. El emperador, al ver la valentía de su mariscal y el impacto que había tenido la carga, no pudo evitar sentirse agradecido. Pero a pesar de este momento de alivio, Napoleón sabía que la batalla aún estaba lejos de terminar. El frío seguía siendo un enemigo implacable, y las fuerzas rusas, aunque golpeadas por la carga, no habían sido derrotadas del todo. La carga de Murat, aunque no fue el golpe decisivo que Napoleón había esperado, fue un acto de heroísmo que dejó una huella imborrable en la historia de las guerras napoleónicas. Fue una demostración de coraje en medio de condiciones imposibles, un intento de cambiar el destino de una batalla que parecía perdida desde el principio. Sin embargo, la nieve y el frío seguían siendo los verdaderos dueños del campo de Eylau, y la batalla que había comenzado como un enfrentamiento entre hombres se estaba convirtiendo rápidamente en una lucha por la supervivencia. Con la caída de la noche, el campo de batalla de Eylau se transformó en una vasta y desolada extensión de caos. La batalla, que había comenzado con líneas claramente definidas y objetivos estratégicos, ahora se sumía en la confusión total. El viento aullaba con mayor fuerza, arrastrando la nieve y la oscuridad sobre los restos de un día brutal. Lo que una vez fue un campo de batalla activo y ruidoso se convertía lentamente en un lugar de agonía silenciosa, donde los gritos de dolor y las órdenes gritadas se perdían en el rugido del viento. La tormenta de nieve, que ya había causado estragos durante el día, se volvió aún más feroz, envolviendo a los soldados en una oscuridad gélida que parecía no tener fin. El frío, ya insoportable durante el día, se hizo aún más letal con la llegada de la noche. La temperatura descendió a niveles peligrosos, y muchos de los soldados, agotados por la batalla y sin refugio adecuado, sucumbieron a la hipotermia. Los heridos que yacían en el campo, incapaces de moverse, quedaron expuestos a la nieve, que rápidamente los cubría, sofocando sus últimos gemidos. Aquellos que aún podían caminar intentaban encontrar refugio entre los escombros de la aldea de Eylau o entre los restos de las fortificaciones improvisadas. Pero el alivio era limitado, las casas y los edificios estaban destruidos, y el viento encontraba su camino a través de cada rendija y grieta. En medio de la oscuridad y la nieve, la batalla se volvió surrealista. Los soldados que antes habían marchado bajo las banderas de Francia o Rusia ahora eran meras sombras en el campo de batalla. Con la visibilidad reducida a unos pocos metros, los hombres avanzaban a ciegas, chocando entre sí sin saber si estaban enfrentándose a enemigos o compañeros. Hubo momentos en que grupos de soldados lucharon contra sus propios camaradas, en la creencia errónea de que estaban atacando a las fuerzas enemigas. La confusión reinaba, y el terror de no saber si el siguiente golpe vendría de un enemigo o de un amigo se apoderaba de todos. A pesar del caos, algunos intentaban mantener la coherencia en las filas. Los oficiales,
Con sus voces roncas por el frío, intentaban desesperadamente reorganizar a sus hombres, pero sus esfuerzos eran en vano. En la oscuridad, sin puntos de referencia claros y con el ruido del viento ahogando sus órdenes, mantener la disciplina era imposible. Los ejércitos, que al principio del día habían luchado con determinación y coraje, ahora estaban completamente desorganizados, reducidos a grupos dispersos que simplemente intentaban sobrevivir. Las comunicaciones se habían interrumpido, y muchos comandantes ni siquiera sabían en qué parte del campo se encontraban sus propias tropas. El hambre y la sed también comenzaron a hacer mella. Con las provisiones agotadas y el acceso al agua congelado, los soldados no tenían más opción que seguir adelante en estado de agotamiento absoluto. El frío mordía sus estómagos vacíos, y cada movimiento era un esfuerzo titánico. Los más afortunados lograron encontrar restos de comida en los despojos de los campamentos abandonados o de los carros de suministros, pero la mayoría no tenía esa suerte. Muchos soldados se vieron obligados a masticar trozos de cuero de sus botas o cinturones, con la esperanza de aliviar el hambre, aunque fuera por un momento. La desesperación se apoderaba de ellos mientras la realidad de su situación se hacía más evidente. Pero la noche trajo consigo no solo el frío y la oscuridad, sino también la posibilidad de morir sin siquiera un enfrentamiento directo con el enemigo. Los soldados heridos o agotados que se desplomaban en la nieve no se levantaban más. En cuestión de minutos, la nieve comenzaba a cubrir sus cuerpos, convirtiéndolos en montículos indistinguibles en el paisaje blanco. Muchos murieron en silencio, sin que nadie notara su ausencia. Era una muerte lenta, en la que el frío les arrebataba la vida con una crueldad silenciosa, haciéndoles perder la conciencia poco a poco hasta que todo se volvía negro. La batalla no se estaba librando únicamente entre los hombres. La naturaleza misma era la que reclamaba la victoria. A pesar del horror, algunos soldados seguían luchando con una tenacidad increíble. Para ellos, la única opción era seguir adelante, resistir hasta que el amanecer llegara o hasta que recibieran órdenes de retirada. Aquellos que aún tenían fuerzas intentaban reagruparse en pequeños núcleos defensivos, utilizando cualquier cosa que pudieran encontrar para protegerse del frío y del enemigo. En algunos casos, los enfrentamientos continuaban, con pequeños grupos de soldados rusos y franceses encontrándose en la oscuridad y entablando combates cuerpo a cuerpo que se resolvían rápidamente, en medio de la nieve y el hielo. El general Bennigsen, comandante de las fuerzas rusas, se encontraba en una situación tan desesperada como sus tropas. Aunque sus hombres resistían el avance francés, el costo había sido altísimo, y la desorganización era casi total. El frío, que él había esperado que fuera un aliado en la batalla, ahora estaba diezmando a su propio ejército tanto como al enemigo. Los informes de sus oficiales eran confusos e incompletos, y no tenía una visión clara de la situación general. Bennigsen sabía que, si la batalla se prolongaba, sus tropas no tendrían la fuerza para continuar resistiendo. Sin embargo, la opción de retirarse bajo esas condiciones también era impensable. Cualquier movimiento en la oscuridad y la nieve sería desastroso. Napoleón, por su parte, permanecía en su cuartel general, contemplando la situación con preocupación. El emperador había enfrentado muchas batallas difíciles a lo largo de su carrera, pero Eylau era algo distinto. A lo largo del día, había visto cómo sus tropas, acostumbradas a victorias decisivas, sufrían bajo el azote del invierno y la feroz resistencia rusa. Aunque la carga de Murat había proporcionado un breve respiro, Napoleón sabía que la batalla aún estaba lejos de estar decidida. Si bien confiaba en sus hombres, el emperador también entendía que el frío estaba jugando en su contra. Cada minuto que pasaba, las condiciones empeoraban, y la moral de sus tropas seguía disminuyendo. Finalmente, cuando la noche llegó a su punto más oscuro, ambos ejércitos se encontraron en un punto muerto. El combate había cesado en gran parte, no por una tregua acordada, sino porque los hombres simplemente ya no podían continuar. La nieve y el frío se habían convertido en los verdaderos vencedores de esa noche. Las tropas, agotadas, hambrientas y congeladas, solo podían esperar que el amanecer trajera algún alivio. Sin embargo, el sufrimiento estaba lejos de terminar. Cuando finalmente llegó el amanecer del 9 de febrero de 1807, el campo de batalla de Eylau presentaba una visión dantesca. La luz del día reveló el verdadero alcance de la devastación que había tenido lugar durante la noche. Los cuerpos de miles de soldados, cubiertos por una fina capa de nieve, se esparcían por todo el terreno, formando montículos blancos que parecían paisajes de pesadilla. La nieve, que seguía cayendo en intervalos, había silenciado el horror de la batalla, transformando el campo de batalla en un cementerio frío y desolado. El ejército francés, que había llegado a Eylau con grandes expectativas de una victoria rápida,
estaba al borde del colapso. La batalla había resultado ser mucho más costosa de lo que Napoleón había anticipado. Cerca de 25,000 soldados franceses habían muerto o resultado heridos, y muchos de los que aún estaban en pie sufrían las secuelas del frío y el agotamiento. El emperador, que normalmente era capaz de inspirar a sus tropas incluso en los momentos más difíciles, sabía que su ejército había sido gravemente debilitado por la batalla, tanto física como psicológicamente. Del lado ruso, la situación no era mucho mejor. Las fuerzas de Bennigsen habían resistido, pero a un costo tremendo. Las bajas rusas eran igualmente devastadoras, con unos 20,000 hombres muertos o heridos, y las tropas que quedaban estaban desmoralizadas y agotadas. La resistencia que habían ofrecido a los franceses fue admirable, pero el ejército ruso también había sufrido las consecuencias de luchar en esas condiciones extremas.